Hola amigos de Libra, qué alegría y qué felicidad estar leyendo para ustedes hoy en Alelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. Vamos a empezar como siempre con un mensaje de parte de los arcángeles para ustedes. Y hoy el arcángel Miguel te dice lo siguiente: estás recibiendo inspiración para el cambio. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Mira qué bonito, ¿no? Siento que te está diciendo, yo sé que estás viviendo cambios, pero no estás solito, no estás solita, sino que estás con nuestra guía. Así que quiero que ya mismo escribas lo siguiente en los comentarios y hagas este decreto para tu vida. Estoy recibiendo inspiración para el cambio. Estoy recibiendo inspiración para el cambio. Todos esos ejercicios que los pongo a hacer cada día, que sus guías me dicen que hagan, es para que mejoren su vibración y comiencen a traer cosas diferentes a su realidad. Bueno, vamos a pasar ahora a nuestra lectura y haz tu decreto, ¿ok? Al final vamos a hacer una meditación chiquita de 2 minutos, una oración para que cosas mejores comiencen a suceder, ¿sí? Esta lectura tiene 3 partes, es general, tomen lo que lo resuene, y si quieren una lectura privada conmigo, en mi primer comentario están mis datos de contacto y en la descripción. Después de esta parte de la energía, primero vamos a ver qué nos manda a decir respecto a tu energía, luego vamos a ver tu mensaje para la economía y luego para el amor. Me dice gente fantasma, pero no es como la carta de nosotros estamos aquí. Siento que algunos de ustedes tienen larvas astrales. Si no saben lo que es esto, déjenmelo en los comentarios, búsquenlo en YouTube o si quieren les hago un videito. Porque voy a anotar de una vez. Larvas astrales. Larvas astrales, ok. ¿Qué son? ¿Y cómo tratarlas? Porque miren que su energía, la energía de algunos de ustedes está bajita o están bloqueados porque tienen muchas larvas astrales. Me dice mucha envidia alrededor tuyo. Eso es lo que estoy canalizando. Mucha envidia alrededor tuyo. La carta del hada de la absenta me dice, tienes pensamientos intoxicados y una visión distorsionada de lo que está sucediendo. Y es básicamente, o mejor dicho, por la misma situación, ¿sí? Larvas astrales allí succionando tu capacidad de ver de una manera adecuada. Por otro lado, esta carta de otoño es mi última oportunidad me dice, no pierdas la esperanza. Mira, que tú pierdas la esperanza y que renuncies a tus sueños, a tus metas, sería la mayor felicidad para esta gente que vibra bajo y que te tiene envidia. Entonces me haces el favor, te limpias la carita, te secas las lágrimas, te paras de la cama y te levantas a luchar por esos sueños. ¿Sí? Eso me resuena para tu energía. Eso te mandan a decir. Busca cómo limpiarte de larvas astrales. Bueno, pasamos a la parte económica y te invitamos a suscribirte ya mismo. Les recuerdo que los quiero mucho, muchísimo, muchísimo. Libra es el signo de mi papá, el solar. Bueno, las potestades de Enciner te dicen, cuidado con tus ideas negativas, pueden llegar a caer en errores fatales o vicios destructores, purifica tu mente. ¡Wow! Mira que es que uno puede barajar, pero cuando uno se conecta para leer con el corazón, todo va como alineado. Entonces acá nuevamente nos dice que purificarnos. Estás teniendo unas ideas muy pesimistas, muy sin esperanza, hay que hacer limpieza, busca cómo quitar larvas astrales. Cómo subir esa vibración, entre ellos por ejemplo los decretos, la meditación, los saumerios, los baños, todo eso nos ayuda, ¿ok? Bueno, veamos qué más nos dice. Lo que estás creando con tus pensamientos, estás creando en tu realidad, en tu parte económica y sentimental. Eso te mandan a decir. Números importantes estos días para el amor. Para el amor, para la economía, el 67, el 17 y justo te sale el número de la esperanza y el número 3 de la carta de la muerte, de un cambio. Bueno, veamos qué nos quieren decir.
Te invito ya mismo que le hundas suscribirse o que le hundas el botón de seguirnos. Mira, hay un cambio que se acerca para tu vida y no va a ser cualquier cambio. Mira que de hecho te sale la carta de la fuerza con el número maestro 11 y es un número que nos habla de dejarnos guiar, ¿sí? Representa mucho eso. Si tú quieres ver este cambio positivo en tu vida, en tu realidad, en esta parte económica, déjate guiar. A veces andas dando tumbos, me dicen, andas golpeándote por por terco, ¿sí? Por no saber escuchar. Me dice parte de tu guía es escuchar a las personas. Me dice que hay una situación que te preocupa mucho y que no te preocupes porque va a dar como un giro en 180 grados y te va a traer tranquilidad. Mira que justo la tranquilidad está al lado de la angustia, pero hay un cambio de dirección, ¿sí? Entonces me dice, escucha un consejo de parte de alguien que te va a hablar para que salgas de un problema en el trabajo, un problema económico o una deuda, ¿sí? Escucha. Y hace tu ritual de limpieza. Me dice, diles que coloquen, bueno, los viernes, justo los viernes son días de quemar cebolla, ¿ok? Tú quemas cebolla o cáscara de cebolla los viernes y esto nos ayuda a traer abundancia y prosperidad. Entonces, escucha consejos, ¿vale? Bueno, pasamos ahora a la parte sentimental. Veamos qué nos dice, qué nos aconseja. Letras importantes estos días, la letra O, la letra M, o W, la E, la T y la G. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes: Tauro, Piscis, Aries, Acuario. Puede ser el signo solar, el ascendente, el Venus o el lunar de esa persona especial. Bueno, veamos. Te invito ya mismo a suscribirte o a hundirle ese botoncito que dice seguir. Bueno. Si tienes una persona especial, este es el momento de decir su nombre completo en la mente. Comenzamos. Ay, Dios. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas que son de una actitud bastante dominante. Esto no me gusta. Mira que siento que hay relaciones karmáticas en algunos de ustedes. Ustedes literal están con un cucaracho o una cucaracha. No tengo otras palabras para definir a esta persona. Por aquí vuelve y me resuena Acuario, Leo, también aparece acá. Y de verdad que siento que ustedes le han cedido el control o el poder de su vida, de su paz, de su tranquilidad a una pareja. Y esto no está bien. Incluso exparejas, sin estar ahí presente, siguen decidiendo su estado de ánimo. Porque algunos de ustedes terminaron con alguien y siguen en una depresión súper importante. Me dice, esta persona está en tu vida para enseñarte cómo no debes ser, pero tampoco debes quedarte anclado una y otra vez a la lección. También me está diciendo que algunos de ustedes una y otra vez repiten este mismo patrón de relaciones, de personas que les manipulan, que los tratan mal, como si no pudieran escapar de esa rueda del karma en este aspecto, y que ya es momento de que se den cuenta y aprendan la lección de amor propio. ¿Sí? Entonces creo que la próxima semana es una semana de decisiones, o los próximos días son semanas de decisiones, de alejarte de alguien que te está haciendo mucho daño y alejarte de manera radical, pensando que ya es tiempo de haber cumplido esta lección. Y la lección me dice que es amor propio, quererse y valorarse. La carta del cambio me dice que eres tú quien debes hacer ese cambio. Me resuena que eres tú. De hecho, esta persona está con una daga y me dice, eres tú quien tiene que aprender que primero debe proteger su integridad. Yo siento que incluso en algunas parejas hay maltrato y abuso psicológico y hasta físico.
Entonces me dice, la lección es amor propio y ya tienes que tomar una decisión de escapar. Si esta situación ya pasó y tú ya escapaste de allí, me dice, mucho cuidado con volver a atraer personas que hagan lo mismo. Trabaja espiritualmente para cerrar ese ciclo, haz el cambio en ti para atraer mejores personas. ¿Listo? ¿Cómo hacer el cambio? Pues sanando. ¿Cómo se sana? Ho'oponopono, trabajo de sombra, trabajo de niño interior, geometría sagrada, bueno, todo lo que ustedes quieran utilizar. Meditación, yoga, oración, ayuno. Quiero que ya mismo vayan a su ascendente y si no que escuchen a Capricornio. De ambas lecturas tomen lo que resuene porque si solo escuchan un video se van a quedar a medias. Y que escuchen esta meditación que sigue, que será para su bendición, para elevar su vibración. Es súper cortita. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dejarnos un like, un comentario y separar con tiempo tu lectura de pago. Te queremos mucho, bendiciones. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la Tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.